Un saludo amigos de Guatespantos, en estos momentos nos encontramos acá en Inverness, en el lago Ness, la cuna de uno de los misterios más grandes con respecto a la criptozoología, la famosa casa de Nessie o el famoso monstruo del lago Ness, como le dicen también. El primer avistamiento que se dio de este ser fue en el año 567, o bueno, eso es lo que se dice o lo que se tiene registrado de manera escrita. Fue en el año 567 después de Cristo cuando Columba de Iona, o el más conocido San Columba, que era un fraile escribano, visitó la zona y pues enfrentó a la criatura del lago Ness y la maldijo para que no volviera a atacar a los habitantes de la zona. Entonces, a partir de ahí es que se comienza la leyenda. En el año de 1930 hubo un avistamiento que fue publicado en muchísimos de los periódicos de acá. Para el 1932 también un pescador tuvo un encuentro con un ser bastante grande que según él parecía un lagarto y tenía varias columnas, jorobas, mejor dicho. Y pues esto se convirtió en uno de los lugares más estudiados por la ciencia. Han venido científicos con sonares y con radares, con drones, para ver si llegan a encontrar alguna pista sobre Nessie. Uno de los estudios más recientes se dio más o menos en el año del 2012, entre el 2012 y el 2015, donde un sonar pudo captar una aleta bastante grande y pues esto hizo que los científicos sacaran la teoría de que se podía tratar de un plesiosauro. Pero si fuera así, yo creo que no sería solamente uno, puesto que según ellos decían, había otro ser más pequeño al lado de esta aleta grande que vieron. Parece que era como otro más pequeñito a la par. Entonces, si se está reproduciendo, quiere decir que posiblemente sea una comunidad. Pero de ahí en fuera no ha habido más pruebas científicas que digan o que afirmen que efectivamente este es el lugar de una criatura prehistórica. Hasta los momentos Nessie sigue siendo un atractivo, muchos buscadores están tras él y pues yo en lo personal espero que nunca lo encuentren para que él siga siendo feliz en su lago. Este es uno de los lagos más grandes que hay, tiene aproximadamente 3 kilómetros de ancho y 33 kilómetros de largo. Es bastante amplio. En estos momentos nos encontramos en Greyfriars, el cementerio más famoso de Edimburgo. ¿Y por qué es el más famoso? Bueno, les voy a contar un poco de la historia de este lugar. Se llama Greyfriars porque antes de que fuera un cementerio pertenecía a unos monjes que utilizaban una sotana o una capucha, bueno, una sotana, digamos, color gris. Entonces, por eso se le dio el nombre a este territorio. Los monjes estuvieron aquí un tiempo, de hecho tenían aquí su convento, y llega un momento en que comienzan a haber problemas acá en Escocia con respecto a lo que era la imposición de la religión. Querían que la religión fuera religión protestante y pues los escoceses en ese momento tenían el catolicismo como religión. La cuestión es que se comienza a dar, bueno, el rey Carlos I comenzó a imponer la religión y cuando llegaron acá a Escocia a
porque de hecho Carlos I hizo hasta un libro de oraciones, que ya no se tenía que utilizar la Biblia, sino que el libro de oraciones de Carlos I. Y obviamente los escoceses, que son tienen un carácter muy fuerte. Ellos han luchado mucho por su país, han luchado mucho por la libertad de su país. Entonces ellos decidieron pues no permitir que les impusieran nada, y aquí hubo una rebelión. Entonces a las personas que se rebelaron, pues Carlos I comenzó a castigarlas. El asunto es que mandan a un hombre que se llamaba John Mackenzie. Este señor se encargó de pues luchar en contra de quienes estaban rebelando contra las normas que había impuesto el rey. La cuestión es que Mackenzie era una persona muy sangrienta. Los castigos que le daba a los rebeldes, por decir algo, pues eran castigos bastante grotescos. De hecho, a los que trataban de escapar les cortaba la cabeza y luego el cuerpo se los tiraba a los que estaban presos como advertencia, para que vieran lo que les podía pasar si ellos no seguían pues todas las normas que estaban impuestas dentro de lo que ellos exigían, ¿verdad? Ahora bien, hay una parte acá en el cementerio que la vamos a ver, que es la parte de donde estaban las personas presas, y ahí al frente está el mausoleo negro, que es el mausoleo de John Mackenzie, o Mackenzie el Sangriento, porque así le decían a este señor por la crueldad con la que trataba a las personas que estaban presas. Resulta ser que cuando llega a haber un cambio de reinado y ya Carlos I deja de ser rey y viene Guillermo de Orange, pues Guillermo dijo no, yo no quiero que los escoceses estén bajo la obligación de seguir nuestra religión, que ellos tengan la libertad de continuar con la religión que ellos tenían. Y entonces aquí es cuando los rebeldes toman fuerza y van a buscar a Mackenzie el Sangriento para vengarse de todas las muertes que él hizo. Lo que pasa es que este señor huyó a Inglaterra, allá fue donde murió, pero a petición de él lo enterraron acá en Escocia. Y él pidió que su mausoleo lo hicieran al frente de la prisión donde metían a los rebeldes. El asunto es que este mausoleo ha sido tan famoso por diferentes situaciones que los reportes que se dan de la actividad paranormal, bueno, se dice que es el Portalgate de John Mackenzie, pues la actividad paranormal se desató en el momento en que se cayó, por decir algo, el suelo del mausoleo, y quedó la tumba descubierta. La tumba de Mackenzie quedó descubierta, y entonces pues a partir de ahí muchas personas han sido víctimas de lesiones y agresiones físicas por parte de lo que haya en ese lugar, que no sabemos exactamente si es John Mackenzie o es algún tipo de entidad que probablemente pues esté ahí por todo el daño que este señor hizo. Otro dato muy interesante del Greyfriars es que
J. Rowling venía acá cuando ella comenzó a escribir los libros de Harry Potter. Venía acá a caminar por aquí, a tomar el lugar como parte de su inspiración, porque de hecho ella se inspiró en muchos lugares de Escocia, de Edimburgo sobre todo, y los nombres de los personajes, los apellidos de los personajes de Harry Potter, ella los tomó de las tumbas del Greyfriars. Entonces, pues súper interesante ese dato. Vamos a caminar un poquito por acá para que vayan conociendo el lugar. Para que más o menos se vayan dando una idea. Aquí hay tumbas de 1870. Aquí. Ok. Aquí explican hasta la edad en la que la persona murió. Este es de 1813. Aquí dice que la persona murió a sus 27 años. Imagínense. No, bueno, hay varias personas. Una falleció a los 36, a los 68, otra a los 13, otra a los 40. Son varias personas. Ok, Walter Broom, 1878. Por acá tenemos una, ok, vamos a ver, de 1810. O sea, estas son tumbas bastante antiguas. De hecho, es muy probable que los descendientes de estas personas ya no estén en esta tierra, ¿verdad? Vean la belleza. La belleza total y absoluta. Es un lugar turístico. La gente que viene a visitar Edimburgo, pues también viene a visitar el cementerio, tanto para las personas que les gustan los temas paranormales, como para las personas que les encanta el arte sacro, o simple y sencillamente, pues, los lugares icónicos, ¿verdad? Aquí también está la leyenda del Greyfriars Bobby, que esa la vamos a contar más adelante. Los que se escuchan son cuervos. Hay muchísimos cuervos. En la mañana, por ejemplo, como nosotros estamos básicamente a la par del cementerio, en la mañana se escuchaban los cuervos. (1893) Hay tumbas que son tan antiguas que las letras están básicamente borradas. John Smith y Mary Brown. Vean ustedes. Por aquí nos dice que, ok,
John Smith falleció el 27 de septiembre de 1835 a la edad de 68 años. Y Mary Brown, su viuda, falleció el 25 de junio de 1842 a la edad de 74 años. Las cruces celtas, bueno, muy característico de esta zona. Ustedes saben que esto en algún tiempo fue tierra de celtas. Entonces, muchas tumbas tienen las famosas cruces celtas. De hecho, en la catedral también hay una cruz celta muy bonita. Vean esta simple y sencillamente no tiene letras. Ya estamos en la transición también del verano al otoño. Vean las letras no se ven. Pero dice que data de 1846. Entonces ya los árboles están cambiando de color. Eso también se los quiero compartir. Y bueno, más abajo hay un árbol. Aquí está este árbol. Las hojas son moradas. Son hermosas. Vean qué belleza. Bellísimo, bellísimo. Ok. Esto básicamente es como decir la ermita del cementerio. ¿Ok? La ermita del cementerio, para que ustedes se den una idea. 1783. La primera persona de acá murió en 1793. Y ahí está toda la familia. El mausoleo de Mackenzie el Sangriento. Mackenzie el Sangriento fue quien estuvo a cargo de apresar y pues castigar a los covenantes durante las batallas que se dieron a raíz de que el rey Carlos I quería imponer la religión inglesa, que era en ese momento era la religión protestante, a los escoceses. Entonces este señor Mackenzie pues se encargó de lastimar a los prisioneros, de esclavizarlos, y era bastante sangriento el tipo de castigos que les daba. Al final, cuando él murió en Inglaterra, pues terminó siendo enterrado acá en el cementerio de Greyfriars. Y hoy en día este lugar ha sido como uno de los lugares que más actividad paranormal reportan, sobre todo en lo que es lesiones a los visitantes. El Dead City Tour que se hace aquí en Edimburgo, pues ha tenido reportes, la empresa, donde los visitantes a este lugar han sido aruñados, han sido mordidos, jaloneados. En realidad la entidad que habita acá es una entidad bastante hostil, podemos decirlo. En algún momento se dio un incendio específicamente en esta zona y en la zona de la prisión de los Covenantes, que es la prisión que ya les voy a enseñar. Parece que fue como una jugada del destino que Mackenzie terminara enterrado en prácticamente como
a la entrada de la prisión de los Covenantes, que fue el lugar donde él hizo sufrir a tantísimas personas que estaban en contra de la imposición de la religión inglesa aquí en Escocia. Este es el punto de la prisión de los Covenantes. Como ustedes pueden ver, algunos de los lugares de las celdas no tienen techo, y era porque ahí metían a los prisioneros a sufrir de las inclemencias del clima, de las inclemencias del tiempo. Otros los tenían muchos metidos en una sola celda, y a los que trataban de escapar, pues les cortaban la cabeza y las ponían en algunos puntos acá, y después los cuerpos se los tiraban a los prisioneros como en modo de advertencia. Eso lo hacía el sangriento Mackenzie, que es el que está enterrado en el mausoleo negro, que es el mausoleo que les acabo de enseñar. Aquí tengo mi Spirit Box, tengo mi Ghost Matter, pero como el sangriento Mackenzie no es muy amigable, no voy a utilizarlo acá, porque son muchos los reportes que se dan con respecto a las lesiones que las personas sufren. Yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando, ya, ¿y usted qué siente? Bueno, siento de todo. Aquí se siente de todo. En realidad es una vibra muy pesada, y me parece que todo el mal que este señor hizo puede ser lo que esté creando esa vibra, porque la verdad es que hizo cosas muy, muy atroces. Era un criminal, definitivamente. Aquí tienen el mausoleo negro. En el año de 1992 fue cuando comenzó, vamos a ver, la mayor cantidad de eventos paranormales en este mausoleo, y fue que un habitante de la calle pues estaba haciendo muchísimo frío y decidió venir acá y resguardarse en este mausoleo. El asunto es que al parecer el suelo del mausoleo estaba ya muy dañado, y se vino abajo el suelo, y este señor cayó sobre los cuerpos que se encuentran dentro del mausoleo. Cuando él comenzó a gritar, los guardias de seguridad del lugar vinieron y lo sacaron, y él contó que él sintió donde alguien lo estaba jalando. A partir de ahí, en el momento en que se despedaza el piso del mausoleo, es cuando comienzan a darse los eventos paranormales más serios. Acá hay un tour que se llama el Dead City Tour, se llama, que es un tour paranormal por toda la ciudad de Edimburgo, y son los únicos que tienen permiso de venir al mausoleo y poder ingresar. Las personas que han visitado este mausoleo, por lo menos han habido 200 reportes de personas que han sido arañadas, mordidas, golpeadas, sea lo que sea que hay ahí adentro. Es una entidad bastante hostil y bastante agresiva. Esto que se ve acá también es parte de lo que eran las celdas donde estaban los covenantes, algunos covenantes.
Y bueno, básicamente este es el famoso cementerio de Edimburgo. La verdad es que es un lugar hermoso, precioso. Estoy sumamente enamorada de este lugar. Me encanta. Me encanta, a pesar de la historia tan atroz que guarda. Lastimosamente no pudimos ver algunas de las lápidas que tienen acero sobre ellas. Estas lápidas yo creo que ya las quitaron, porque bueno, lo que hay acá mayormente son mausoleos, pero antes habían unas lápidas que tenían una reja de acero sobre ellas y se decía que ahí estaban ocultas enterradas las banshees. Vamos a ver si las que están allá son. Bueno, y ya para terminar les voy a mostrar, es que no quería tomar video porque hay niños, pero bueno, es un centro turístico, la verdad. Les estaba contando que J.K. Rowling se inspiró en los apellidos que hay en estas tumbas para escribir su novela de Harry Potter. Y este colegio se llama el Greyfriars. Vean los uniformes de los chicos, qué belleza. También fue la inspiración de ella para escribir su novela. Ahí ustedes pueden ver. No quiero enfocar mucho a los niños por respeto, pero bueno, ahí más o menos ustedes vieron su uniforme. Ahí van saliendo. Ese es el colegio que está aquí en el cementerio. Qué común, ¿verdad? Que se imaginan las historias que pueden tener esos niños. Bueno, bastante interesante, definitivamente. Otro mundo, otra cultura. Como les decía en uno de mis videos de TikTok, las personas acá pues están acostumbradas a lo que es un sembradío de hierbas, las hierbas tradicionales de acá. Están acostumbrados a lo que son los eventos paranormales. El tema se ve de una forma muy libre, al punto de que, bueno, ya les conté, ¿verdad? Está el Dead City Tour, que mucha gente viene a buscarlo, y es una empresa ya consolidada con respecto al tema paranormal. Aquí les dejo. Espero que les haya gustado el tour por el cementerio Greyfriars.